Muy buenas noches y bendiciones a todos los que nos miran a través del Facebook. Bienvenidos al programa de esta noche, el cual es un programa muy especial ya que tenemos la participación de varios pastores que van a estar aportando sus puntos de vista acerca del tema, que es los principios bíblicos, cómo estos han sido desacreditados, han sido desvalorizados, abandonados y cambiados por muchos. Y vamos a estar teniendo hoy este tópico de manera introductoria, ya que en las próximas semanas se estará desarrollando el tema de una manera más profunda, de igual manera con pastores, invitados, profesores de teología y personas que tienen conocimiento del tema. Quisiera empezar esta noche, antes de poder pasar los videos de los pastores que de una manera muy amable nos han aportado sus ideas y su conocimiento. Y antes leer un pasaje de la escritura que está en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21, en el cual la palabra dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. En varios lugares la escritura nos declara de que el hombre es cambiante, de que lo que el hombre dice muchas veces cambia, pero que la palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y la misma de siempre. También el libro de Malaquías capítulo 3 verso 6 dice: mas yo Jehová no cambie. Así que si nuestro Dios no cambia, sus principios tampoco cambian en medio de las edades, en medio de los tiempos, de los siglos. Su palabra sigue siendo la misma. Lo que Él ha declarado sigue siendo lo mismo. Dios no cambia su palabra. Su palabra no sufre transformaciones con el paso del tiempo, con el paso de los años. Los adelantos de la tecnología, los descubrimientos de la ciencia no afectan el principio que Jehová ha establecido en su palabra. Hay tres palabras que parecieran ser sinónimas, pero tienen diferencia. Y es la palabra principios, la palabra valores y la palabra moral. Y estos tres conceptos se van a estar manejando a través de los siguientes programas, iniciando esta noche de una manera introductoria. Y solamente para dejarlo, para razonarlo, para estudiarlo, para que podamos ir profundizando en estos temas y a lo largo de estos jueves siguientes poder ir haciendo un examen más exhaustivo de lo que la Biblia dice acerca de este tema. Quisiera leerles rápidamente una definición de la palabra principio. Dice la página Conceptos de Definición que principio, dentro de un contexto ético, son todas las normas por las cuales los individuos se rigen. Eso es un principio. Desde un punto de vista ético, son las normas por las cuales un individuo se rige. Son leyes universales, capaces de abarcar cualquier comunidad, cualquier cultura, y algunas de ellas, por ejemplo, son el respeto a la vida, el respetar al prójimo, el no ejercer violencia contra el prójimo. Entonces, estos son principios. La palabra valores, que muchas veces lo usamos como un sinónimo, dice que son aquellos principios que permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Entonces, los valores, el practicar buenos valores, nos permiten realizarnos como mejores personas. Es decir, si nuestros principios y nuestros valores están fundamentados en la palabra de Dios, esa definición de ser mejores personas va a trascender y se va a convertir también en ser mejores cristianos, en ser mejores hijos de Dios. Y por último, la palabra moral, que es una palabra asociada al concepto de principios y al concepto de valores, dice la misma página: se entiende por moral todo el conglomerado de creencias, actitudes y opiniones, y también costumbres en forma de leyes y normas que puede tener una persona. La personalidad de un sujeto debe tener como mínimo una conducta ética aceptable para poder pertenecer a un grupo social. Esta se consigue a través de los valores, la ética y el decoro conseguidos mediante la correcta educación. Quiere decir entonces que la palabra principios, valores y moral están de la mano.
O sea, es consecuente con la otra para poderlos poner en práctica y de esta manera poder reflejar la luz de Cristo como lo enseña la palabra. Y antes de pasar a los exponentes de esta noche y los breves pensamientos, quisiera retomar solamente dentro de las teorías contemporáneas del desarrollo humano, hay un sistema que es el exosistema, que se define como el conglomerado de instituciones sociales que influyen en la persona. Entre ellas incluyen las escuelas, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. ¿Por qué cito este sistema que es parte de una de las teorías contemporáneas del desarrollo humano? Porque dice que todas estas instituciones, escuelas, instituciones religiosas, medios de comunicación influyen en la persona. O sea que todo el entorno que nos rodea puede influir en nuestros principios. Y por eso es que algunos principios se han visto cambiados, se han visto mezclados, se han visto pisoteados, desacreditados, porque hemos permitido que nuestro entorno influya en lo que una vez aprendimos. Así que esta noche vamos a tener una breve participación del pastor y profesor teológico José Luque, de nacionalidad peruano, que hoy nos va a dar una pequeña introducción y más adelante va a introducirse de una manera más exhaustiva en el tema. También el pastor Luis Cordero, que ha sido misionero en Paraguay, en Uruguay, pastor aquí en Costa Rica, misionero en Panamá y profesor bíblico, nos va a dar también su punto de vista. El pastor Juan Luis Calvo, pastor de Catedral de Fe, nos va a dar también su apreciación, y el pastor Daniel Córdoba nos va a dar su apreciación acerca del tema de los principios, cómo mantener nuestros principios como hijos de Dios e infundirles este respeto a las nuevas generaciones. Y por último tendremos al pastor Carlos Elizondo, que también es miembro de la Junta de Oficiales del Movimiento Misionero Mundial en Costa Rica, que nos va a estar finalizando esta parte introductoria. Así que le invito a que se quede con nosotros, que juntos aprendamos de este tema y que nos acompañe los próximos jueves a las 7 de la noche en este Facebook Live para aprender acerca de los principios que mantienen nuestra vida cristiana. Dios le bendiga, y a continuación los expositores. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Vivimos tiempos muy peligrosos en donde las sociedades, especialmente la sociedad costarricense, que hasta hace poco era muy conservadora, bueno, sigue siendo en su mayoría, pero ha sido atacada por otros principios ajenos a los que siempre ha creído. Y esos principios que siempre ha creído, pues siempre han sido conservadores. Hoy vemos con preocupación cómo están siendo reemplazados, suplantados por otros principios contrarios a los principios bíblicos. Por ejemplo, vemos cómo el aborto se está legalizando en muchos países. Por ejemplo, vemos cómo el matrimonio se ha degradado a tal punto que ahora es posible, legalmente hablando, tener matrimonio entre personas del mismo sexo. Es por eso que creo que nosotros como iglesia debemos afirmar los principios emanados de la palabra de Dios. Bendiciones, amados hermanos. Indiscutiblemente el tema sugerido por nuestro amado hermano Rafael es un tema muy amplio, y yo en poquitas palabras quisiera aportar. Lo primero que quisiera decir es que los principales fundamentos de la vida cristiana o del desarrollo cristiano tienen que ver con tres cosas que son básicas, la conocemos. La primera de ellas, la oración como desarrollo en la vida cristiana. Jesucristo instó a los apóstoles a orar. Si vamos a Pablo, encontramos el estudio de la palabra, el adquirir conocimiento, el fortalecerse y fundamentar la vida cristiana en la palabra de Dios, es fundamento. Y como tercero, que para mí es bastante importante, es la koinonía, o sea, el no dejar de congregarse. Porque cuando uno deja de congregarse, uno deja de fundamentarse en el Evangelio.
enseñado por los apóstoles. Entonces creo que son básicamente tres: la oración, el estudio de la palabra y la reunión en la casa de Dios. Si habláramos de teología o de fundamento cristiano apostólico, hablaríamos del credo de los apóstoles, ¿verdad? Creo en esto y conocemos el credo. Y si habláramos de las virtudes de la vida cristiana, tendríamos que hablar de la enseñanza que Jesucristo dio, su enseñanza básica en las bienaventuranzas. Así que el tema, hermanos, es demasiado amplio, es hermosísimo para compartir mucho más. Que Dios me los bendiga, que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches. Dios los guarde y Dios les bendiga mucho más. Sin el cristianismo es difícil hablar de valores, es difícil hablar de comportamientos éticos y morales que sean consecuentes con una autoridad moral superior. Por eso cuando este mundo trata de borrar la cristiandad de su escenario, de su ecosistema, el ser humano involuciona y va hacia extremos de barbarie que conocimos siglos y civilizaciones anteriores. Los valores se han resquebrajado, los valores se han ido perdiendo, pero recordemos que solo por Cristo y solo por las ideas judeocristianas se respeta la vida, se respeta al ser humano por ser humano, se respeta a la mujer, se respeta a los niños, se respeta a los desvalidos, se respeta a los enfermos, se cobijan y se ayudan a ellos. Es tiempo entonces que como iglesia seamos columna y baluarte de la verdad para volver a rescatar en nuestra sociedad los valores que de las Sagradas Escrituras emanan como luz y como lámpara a nuestro camino. Bendiciones. Buenas. Uno de los valores que se ha perdido últimamente es el valor del perdón. El perdonar es algo que nos libera, que nos limpia, que nos hace caminar ligero. Un gran escritor dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Muchas veces nos cuesta perdonar cosas del pasado, perdonar a personas que nos han maltratado. Recuerda que el perdón nos hace caminar libres. Jesucristo nos enseñó a perdonar. En esa cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él es el mayor ejemplo de perdón. Recuperemos ese valor en este siglo XXI y sigamos adelante esta carrera que Dios tiene por delante para nosotros. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradezco a Dios por concederme este privilegio tan especial y esta oportunidad de dirigirme a ustedes hoy para compartir un pensamiento sobre los principios bíblicos inquebrantables. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 30, encontramos las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Él dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí encontramos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace referencia a un mandamiento que está por encima de todos, y es el amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Dios, también amaremos su palabra. Y si amamos su palabra, amaremos también sus mandamientos, sus principios, sus estatutos, que son tan necesarios para tener una vida cristiana correcta, íntegra, sincera, aprobada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros analizamos el contenido de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar múltiples ejemplos de hombres que vivieron obedeciendo la palabra del Señor y que aplicaron correctamente estos principios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos también en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, encontramos otra gran verdad referente a este tema,
donde la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros tenemos una vida temerosa delante de Dios, vamos a tener una conducta correcta, una conducta justa, una conducta agradable delante de Dios y delante también de los hombres. Cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos a nuestras vidas, vamos a tener una vida bendecida, una vida próspera, una vida en victoria y con el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Caso contrario, cuando una vida no tiene principios, cuando una vida olvida los preceptos bíblicos y desvía su corazón del camino correcto, tristemente sufrirá las consecuencias que conlleva la desobediencia a Dios. Y la palabra de Dios está llena de muchos ejemplos, tanto de hombres que guardaron esos principios como de hombres que los quebrantaron. El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros son tiempos desafiantes, son tiempos de mucha presión, de mucha angustia, podríamos decir, en medio de una sociedad que ha perdido principios, que ha perdido valores. Hoy se han levantado tantos movimientos, tantas corrientes que vienen a amenazar nuestros principios. Y bien dijo la palabra del Señor, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estamos viviendo esos tiempos donde hay una sociedad que nos presiona, hay una sociedad que menosprecia esos principios, esos valores, y muchas veces a quienes pretendemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, vivirla, respetarla, se nos trata muchas veces de anticuados y se utilizan una serie de términos porque hay un mundo que no concuerda su estilo de vida con los principios bíblicos, pero hoy más que nunca, mis amados hermanos, se hace tan necesario que nosotros como Iglesia de Cristo mantengamos esa conducta llena de amor profundo por nuestro Dios, una conducta temerosa, que podamos transmitir también a las nuevas generaciones este principio de vida. Y cuando hablo de las nuevas generaciones, viene a mi mente el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel, que fueron jóvenes que les tocó vivir tiempos difíciles en ambientes hostiles, en medio de gente pagana, en medio de dioses falsos, en medio de creencias contrarias a sus principios. Sin embargo, ellos propusieron en su corazón guardarse para Dios, ser fieles, no permitir que el ambiente, no permitir que esas culturas en las cuales les tocó crecer y desarrollarse, quebrantaran sus convicciones, quebrantaran sus principios, dañaran sus costumbres santas, sino que propusieron en su corazón no contaminarse, se guardaron para Dios y demostraron que sí se puede tener una vida agradable delante de Dios, y atrayeron bendición no solamente para ellos, atrayeron la bendición de Dios también para sus linajes, para sus descendencias. Entonces, mis hermanos, dejo en ustedes este pensamiento, animándoles, instándoles a seguir adelante y ser nosotros esa luz en medio de las tinieblas, siendo nosotros esas cartas leídas que hoy Dios nos concede el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.